Muy bien, amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy tenemos un programa especial. Hace un tiempito, creo que fue el año pasado, hicimos uno interesantísimo con Tomás Arias Castillo. Y en aquella oportunidad, Tomás y yo hablábamos de una propuesta que hizo Tomás a propósito de un texto breve pero sustancioso sobre una mirada, creo, descuidada en general para los liberales del mundo. Y es el ejemplo de el liberalismo nórdico. Ya era arriesgada la interpretación de Tomás porque se tiende a hablar de los países del norte de Europa como países socialdemócratas. Ese es el consenso que hay generalmente en las élites intelectuales, políticas y sobre todo las élites interesadas en mostrar modelos exitosos de un supuesto socialismo democrático, ¿no? Tomás tomó justamente todas esas experiencias de varios países del norte de Europa y dijo, no, más bien lo que se están aplicando en esos países son experiencias o preceptos del liberalismo clásico y sobre todo un ayorneamiento, creo yo, de la tesis liberal, o sea, de salirse un poco de los dogmas. Esa fue nuestra discusión de aquella vez. Hoy ha venido Tomás Arias Castillo, que es profesor de Derecho Público y Filosofía del Derecho, además de un buen amigo, a hablar conmigo del tema del momento. El tema del momento es que los Estados Unidos de América, nos venimos desde el norte de Europa a los Estados Unidos de América, deja de ser, después de las elecciones del pasado 3 de noviembre, de alguna manera el faro de cosas impolutas sobre el sistema electoral, el faro de la democracia, y no digo que se haya caído el sistema, pero comienzan las dudas sobre la transparencia justamente del sistema electoral de los Estados Unidos de América, a propósito de las denuncias de fraude, de votos que no tienen cómo justificarse que ha hecho el equipo legal del presidente Donald Trump. El resumen de esta situación, después de varias semanas de pugilatos legales, luce bastante desfavorable para Trump, si somos honestos. O sea, Trump ha perdido en la mayoría de los estados en lo que se ha metido en pugnas judiciales, ha perdido las pugnas. De hecho, ha sido certificado el candidato Joe Biden, el candidato demócrata, ya básicamente como el ganador en la mayoría de estos estados. Creo que quedan por allí, cuando estamos grabando esto, Wisconsin quizá, pero ya Pensilvania, la propia Arizona, que era muy republicana. En Michigan, han certificado el resultado tal cual se dio el 3 de noviembre o ya sea el 4 de noviembre en las horas de la madrugada, ¿no? Entonces, Tomás, quisiera darte la bienvenida y arrancar por el principio. La pregunta es muy general, pero nos va a permitir desagregar una cantidad de cosas. Y es, ¿tú crees que tienen asidero estas dudas que se han cernido sobre el sistema electoral de los Estados Unidos a propósito de su transparencia? Ya no el sistema de colegios electorales, que sabemos que es una disputa antiquísima sobre si es democrática o no es. Ese no es el caso en este momento. En este momento nos interesa evaluar si la preferencia del elector realmente fue respetada después del 3 de noviembre o crees que sí hay campo para pensar en fraude, básicamente en dos vías: voto anticipado por correo, que tiene dos modalidades, entiendo, la ausencia, la boleta en ausencia del centro de votación, y la del voto anticipado meramente por correo, por mail voting, y el tema del voto electrónico, que lo tienen dentro del tema federal de los Estados Unidos, algunos estados, como método de votación válido. Hay estados donde creo que el proceso es enteramente manual todavía, pero hay otros donde media el voto electrónico y el voto electrónico se pone en entredicho después de este proceso. ¿Qué crees tú que pasó allí? Si hay espacio para pensar que Trump ganó y que deja componenda donde se produce un fraude electoral. Mira, bueno, gracias, Neomar, por la invitación. En efecto, yo tenía apuntado aquí, revisé mi agenda y nos vimos la, en el mes de octubre, ¿no? Nos vimos que hablamos lo del liberalismo nórdico. Con respecto a los Estados Unidos, ¿no? Difícil porque es noticia en caliente y a los comunicadores sociales, obviamente, también les gusta analizar la cosa mientras va sucediendo. Yo creo que de estas elecciones en los Estados Unidos se va a aprender, como tú bien dices, no tanto del sistema original de la Constitución, del sistema de los colegios electorales, sino yo creo que los hallazgos que puede haber son sobre la transparencia del voto. Como siempre se ha dicho, la democracia no es solamente un sistema donde uno puede votar, sino lo importante es que los votos se cuenten y que los votos cuenten, digo yo también como venezolano, porque también tenemos experiencias donde incluso contando los votos luego no cuentan porque desconocen los resultados, en fin. Nosotros estamos abiertos a muchas experiencias y yo quiero también luego que nos refiramos al tema venezolano, no solamente de cara al 6 de diciembre y a la consulta de la Asamblea Nacional y el gobierno interino, sino también de lo que ha pasado y por qué esto es interesante. Yo creo que la enseñanza provendrá del lado de la transparencia del voto. Uno, porque ellos van a tener que calibrar bien si estos mecanismos de voto anticipado permiten luego un efectivo, como ellos llaman accountability, una buena rendición de cuentas
de si se respetaron los principios que rigen las votaciones, las elecciones auténticas, sobre todo el principio de, bueno, de una elección, un voto. ¿Ok? Y creo que es lo que está también, está en buena parte cuestionado, porque estos mecanismos, digamos, tú los mencionabas, los del voto anticipado, voto por correo, pueden en ocasiones legítimas facilitar al elector expresar su voluntad, pero luego viene el problema de la administración propia del comicio, ¿no? Viene el día de y el día y las horas posteriores donde, como hemos visto, luego se empiezan a contar estas manifestaciones y no se tiene la absoluta certeza de si son de si fueron expresadas de manera libre, si fueron expresadas de forma individual, si fueron realmente expresadas incluso. Así que yo creo que se va a aprender desde el lado de la transparencia. Yo te digo, más allá de las simpatías políticas que uno tenga, y yo creo que todo el mundo en Estados Unidos aceptará el resultado, sobre todo si viene debidamente como producido institucionalmente, si al final los tribunales de justicia se pronuncian, se manifiestan en el sentido de quién obtuvo más votos. Yo no creo que nadie deba estar poniendo en tela de juicio la institucionalidad de los Estados Unidos en ese sentido. Pero yo sí creo que las enseñanzas vendrán del lado de de la transparencia de las elecciones. Y ahí es donde antes de tener esta conversación tú y yo hablamos, y yo te dije que era importante de recordarle a la gente, no hizo falta que lo hiciéramos nosotros, eso inmediatamente, apenas salió en las noticias, lo de Estados Unidos, la gente se puso a hablar de la experiencia venezolana porque vienen las comparaciones y todo aquello. Y bueno, es importante también tener claro que la administración de las elecciones, incluso de una elección federal como esta, corresponde a los estados. Los estados tienen una gran amplitud, digamos, discrecional en el sentido de establecer las normativas, ver cómo se va a hacer. Por suerte, en Estados Unidos el fenómeno del llamado Estado administrativo no ha llegado al punto donde ellos tengan el equivalente nuestro a un CNE. Ahí sí, ahí sí preocupémonos porque, Claro. porque allí la... Oficina de asuntos electorales. Wow, ahí sí te digo, vamos a preocuparnos en verdad. Mejor dicho. Te digo, ahí sí tendríamos que preocuparnos seriamente porque lo que ocurre aquí ocurre en otros lados. Eso es lo que tú ves en un sitio, luego vas y lo ves en otro. O sea que aún con ese país, con esa tradición, con esa constitución tan aparentemente escueta, tan abreviada, pero fíjate la monstruosidad institucional que son los Estados Unidos, ¿no? Y todo el desarrollo que han tenido. No creas tú que los fenómenos de corrupción, colusión, problemas de conflictos de interés, de falta de honestidad se dan solamente en un lado de la geografía. Eso se puede dar y se da, de hecho, en cualquier parte. Entonces, con respecto al voto electrónico, me parece muy importante tener claro lo que está ocurriendo, porque el voto electrónico no es lo que ha ocurrido en Venezuela, que ha sido, digamos, impuesto monolíticamente por el chavismo, que sabemos que es una corporación criminal. Perdona que haga de una vez mi caracterización del régimen, pero sin duda. Y yo estoy seguro que ha sido con fines oscuros. Habrá gente que diga en otras latitudes, bueno, pero esto puede tener también algún tipo de transparencia, algún tipo de, vamos a decir, de conformidad con los principios que nos dicen lo que es una elección legítima, una elección auténtica. Sin embargo, las precauciones, vuelvo a ello, yo siempre estoy del lado un poco de la, como más o menos un liberal clásico, porque es difícil a veces uno etiquetarse o que lo etiqueten. Digamos, yo estoy siempre del lado de preservar digamos, la libertad, la expresión que tiene ese voto. La democracia y el liberalismo calzan, pero calzan con sus problemas, ¿no? Ahora, en el ámbito electoral es importante que calcen en el sentido de que las elecciones expresen fielmente la voluntad de los individuos que participan. Las experiencias, porque hay gente que dice que no, los que aguijonan contra el voto electrónico son unos gente que no ha entrado en la modernidad del siglo XXI, que cómo es posible que se piense que el voto electrónico es fraudulento. El voto electrónico al día de hoy, y lo vuelvo a poner sobre relieve con el ejemplo de los Estados Unidos, parece que está en entredicho en varias partes del mundo y sobre todo en Venezuela. Tú hiciste un trabajo conjunto con varios autores que fue este trabajo de las elecciones auténticas en nuestro país y además podemos sustanciar este momento con, por ejemplo, las investigaciones de Data, del propio Mate, donde tú estuviste,
desde sus primeros pinitos de la organización Súmate, que hay un manto de irregularidades que generalmente produce el voto electrónico, y hay gente que todavía lo ve como una panacea, ¿no? No, definitivamente. El libro, lo tenía que por aquí por el lado, es Elecciones Auténticas en Venezuela. Digamos, se refiere, lo pueden conseguir en Editorial Galipán y también en Amazon y en otras medios, librerías de estas digitales, en Internet. Digamos, nosotros aquí analizamos el problema, pero esto es divulgativo, esto no es el análisis completo. Nosotros recibimos montones de informes, montones de información de las propias personas que expusieron, estos profesores que expusieron sus investigaciones en la revista Statistical Science sobre el tema de la ley Benford y el tema de la transmisión de datos durante el revocatorio. Digamos, esto es sobre todo divulgativo porque también me interesa mucho, creo que nos interesa a todos, es la divulgación de la idea de que el voto electrónico no es ninguna panacea, así como buscar en Google, digamos, cómo se hace un capuchino. Tú puedes automatizar muchas cosas, pero yo no automatizaría las elecciones de mi casa, por ejemplo, las decisiones que se toman aquí, a qué colegio va mi hijo. Hay un montón de cosas que yo simplemente no automatizaría. Entonces, nosotros creemos que es como parte de la evolución tecnológica, de la evolución científica. No, no, no. Esto te ha conectado con valores que han sido preservados durante siglos. El hecho de que haya una tecnología hay que ponerlo siempre a prueba, es si es conforme o no con dichos principios. Si no nos trae buenos resultados, pues para eso nos sirve la tecnología. La tecnología puede servir para buscar un montón de cosas y obtener información rápida. Pero la verdad es que en nuestra experiencia venezolana lo tenemos clarísimo. Un uso intencionado de la tecnología produce en el campo electoral una distorsión terrible de la democracia y está absolutamente comprobado. El problema en Venezuela, fíjate, ¿cómo surgió ese libro en 2015? Ese libro surgió por una preocupación de cara a las elecciones parlamentarias, que al final no se cumplió en el campo del resultado electoral, que había la posible amenaza de que fuese un monumental fraude. Veníamos de las elecciones presidenciales de 2012 y de 2013, y aún así había un gran entusiasmo por esta elección parlamentaria. No lo entendíamos cómo. Yo venía de ser asistente parlamentario de María Corina en la Asamblea. Esos años viví su inhabilitación, viví todo, viví las imputaciones que le hizo el Ministerio Público por conspiración, por todas las noticias que vimos. Yo estuve en la Asamblea Nacional y nosotros teníamos perfectamente claro, María Corina era la diputada más votada de ese recinto electo, y el voto y no contaba, era completamente pisoteada, fue golpeada, fue todo. Entonces, en el contexto de esta emoción por la Asamblea Nacional de 2015, un grupo de profesores que conformamos la Asociación Civil, un Estado de Derecho, decidimos hacer una investigación, hicimos un poquito de búsqueda allí de si había recursos para publicar algo, hacer algo de algún proyecto. Este es un mercado que está totalmente capturado en Venezuela por los que participan en las elecciones, estemos claros. Digamos, cuando hay elección en Venezuela se disparan todas las alarmas de la caja registradora porque bajan. No, hay varios mercados, no es uno solo. Hay un mercado de las encuestas, un mercado del material POP, hay un mercado del análisis político que te vende escenarios, hay un mercado de asesores de campaña propiamente de los comandos de los candidatos. O sea, la elección representa como un nicho de negocio para muchos mercados dentro de Venezuela. Y por eso quiero caer en esto, Tomás, porque además vienes de Súmate, como te lo decía, en el hecho de que desde 2004 hay las primeras campanadas, quizás las primeras públicas, quizás esto viene de antes, pero por lo menos públicas en la era del chavismo, de que la oposición iba siempre a las elecciones con franca desventaja, con irregularidades de antemano al tema del registro electoral, de la transparencia de ese registro, del sistema y la posible auditoría que podía tener el sistema para verificar que las máquinas no transmitiesen por doble vía, como después parece que sí pasaba. Pasó en el referendo del revocatorio del 2004, donde Chávez ganó abrumadoramente. Y lo importante, desde aquella época hasta estos días, es que la mayoría de la oposición ha renegado de
comunicar públicamente todas estas desavenencias que hay entre lo ideal y lo que realmente se produce, es decir, de un sistema sano electoralmente y todo la maraña de cosas que hay. ¿Por qué? Porque hay muchas partes interesadas. Es que aquí estás pisando un montón de callos. Digamos, yo no me lanzaba a ningún cargo público, lo que estábamos haciendo unos profesores era poner esto como en difusión y tal. Y esto finalmente obtuvimos algo de financiamiento para poder sacar esto simplemente, digamos. Una cosa muy modesta, ¿no? Que fue difundida en su momento, pero fue silenciada por dos factores. Uno, el factor, digamos, sempiternamente electoral que tú mencionas, que ve en la elección un momento de, digamos, de oportunidad, de negocio, de tal, y eso sería relativamente comprensible, pero luego está el hecho de cuál fue el resultado de la elección como tal de 2015. Yo habiendo experimentado elecciones parlamentarias antes, incluyendo bueno, desde la primera previa a la presidencia de Chávez, llegando hasta la abstención de 2005, que tiene sus causas bien explicadas en el libro, con un quote, con una cita de este tamaño de Henry Ramos, diciendo por qué, dijo, es que es imposible ir después de las morochas, después del fraude de ese sistema de postulación, después que se detectó al frente de un técnico de la Unión Europea que la captahuella le permitía seguir la secuencia del voto a los que participaron en ese ensayo allí como para mostrar esa supuesta tecnología. El resultado de la elección de 2015 fue muy raro. A mí me cayó de una forma muy extraña, muy curiosa. Yo dije, ¿pero qué será esto? Y todavía eso no ha sido develado. ¿Por qué? ¿Qué has pensado? Dejaron correr la victoria electoral de la oposición para validar las situaciones después. Yo creo que el chavismo venía de dos elecciones donde casi que era Vox Populi, que había habido fraude, primera vez que un candidato opositor dijo que él había ganado, pero él por evitar un baño de sangre, él no hacía nada con respecto a la elección, y viene de repente una elección de 2015 y arrasan, el CNE hizo una cosa insólita, una cosa que yo nunca había visto, además es inconstitucional, y lo tengo que decir aunque sea antipático, el CNE acreditó como diputado, yo creo que como 400 diputados, cosa que no se puede hacer porque hasta ahora que creo que quieren cambiar el método para decir que si hay un número abierto de parlamentarios, desde las sentencias de la sala electoral del año 2000, 2001, esto lo pugnaba antes Teodoro Pekov, que venían como toda la izquierda de ser los famosos diputados por cociente, por yo no sé cuánto. Ellos venían peleando la batalla de los diputados adicionales y siempre la institucionalidad del chavismo les dijo que era un número cerrado, que eran 165, 167, dependiendo de cómo se calculara, los tres indígenas, las distintas circunscripciones, el no sé qué más, siempre iba a dar un número cerrado, ahora que parece que quieren ampliarlo. En esta elección de 2015 le dieron credencial de diputado como a 400 y pico de personas. De hecho, el número no te lo puedo decir con precisión porque no lo tengo realmente, pero sí sé que hay diputados que se han juramentado y son cuartos suplentes, no sé cuántos suplentes, de número de tal de la lista, y todos recibieron desde el día 1 la acreditación de diputado, que siempre me pareció algo irregular, porque un cuarto de la lista que no salió no es diputado. Y es muy difícil que suba hasta el primero de... Bueno, es que es imposible. Entonces, a mí esa actitud, entre comillas, permisiva del CNE me causó una perplejidad y bueno, y quizás el chavismo usa el elemento sorpresa siempre, como ocurrió en el revocatorio de 2004, que tú bien dices, eran unas maquinitas que no sabíamos, era no sé qué cuánto, eso cogió a todo el mundo movido de base. Pero nosotros ahora sí podemos ver unas tendencias claras con la automatización del sufragio en Venezuela. Eso simplemente es uno más de los mecanismos fraudulentos y María Corina ha hecho bien estos días en recordar nuestros días, no solamente en la Asamblea Nacional, sino en otros días de Súmate, de cómo uno hacía este apostolado sobre, es que era una locura, realmente yo creo que es donde quiero poner a tu audiencia, no en estado de alerta, pero sí en el estado normal de sentido común, que si es normal que un proceso electoral, el voto mismo, el sufragio sea electrónico, que el registro sea electrónico. Aquí no estamos hablando de voto electrónico ni siquiera, estamos hablando de automatización del proceso electoral, que es algo que se introdujo en las últimas reformas de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de finales de los 90 y que luego fue no gradual, sino brutalmente implementado. No tiene sentido que nosotros estemos hablando de democracia, de donde votamos, cada quien dice lo que opina y tal, si el voto entra en una máquina y es totalmente misterioso, no se audita, nadie ve. Yo vivo acá en España
y he participado como miembro de mesa en 2 procesos electorales. Aquí se repitieron elecciones, aquí hubo municipales, tal. Mira, una elección en España son un montón de papelitos que hay. Si tú quieres, lo llenas, entre comillas, en privado. Te metes en una cosa con una cortina, pero con un bolígrafo, y marcas lo que tú vas a marcar. Doblas el papelito y te vas al sitio y tiras el papelito en la caja. Al final de la jornada, todos los que están ahí en la mesa, que son de distintos partidos, se van sacando los papelitos y hay unos formatos para llenar, así como uno marcaba con palitos. Así se va marcando. 1, 2, 1, 2, 1, Y 2. esto En entiendo España. ocurre igual. Hay países que, digamos, y hay estados dentro de los Estados Unidos, yo creo que es buena parte de los Estados Unidos, que reniegan el mecanismo electrónico para transmitir data de votación, o sea, porque deja muchas sombras. ¿Cómo es posible que en Venezuela nosotros, y vuelvo con la pelota para acá, nosotros hayamos desde el año 2004 hecho más bien del voto electrónico una bandera? ¿Y cómo es posible que la oposición desde aquel año hasta acá no haya renegado de decir, mira, existen estos peligros, estas acechanzas sobre el voto electrónico? ¿Y cómo es posible que además, teniendo una empresa como Smartmatic, que ha dicho públicamente que inflaban no solamente el registro del padrón electoral, sino que podían alterar incluso el momento mismo de la transmisión, el voto total que iba hacia un lado y hacia el otro? Todavía hay gente que dice, no, la teoría de que en Venezuela hay fraude en las elecciones es pura teoría de la conspiración, más o menos como los reptilianos, como los Illuminati, algo así. No, 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 nada de eso. De hecho, No se quiere desestimular a la gente para crear una ficción de democracia, incluso desde la oposición, o sea, decir que es que sí es posible superar esta situación con un método holístico, gluten free, democrático, etc. los políticos te van a decir cosas como esta, que no hay que perder los espacios, las hemos escuchado todas, ¿no? Y uno está acostumbrado. Como yo no vengo directamente del mundo de la política, sino que he prestado asistencia en el mundo de la política, yo puedo decir, digamos, esto como desde una perspectiva, no que no me involucro y no está, pero una perspectiva relativamente distante, ¿no? Yo puedo decir, un político profesional te va a decir que él no quiere perder los espacios o que no quiere fomentar la abstención, eso es lo que más dicen, ¿no? Que sobre todo que en el momento cuando tú quieras mover el aparato de votantes, no los desestimules diciéndole que, pero es que es nefasto uno, no decir la verdad, no ser transparentes con ello. Otra cosa, al principio de la automatización, por cierto, el profesor Manuel Rachadel, cuando evaluó las primeras máquinas, las que fueron de Indra, que eran simplemente de transmisión y totalización, eso fue antes de Smartmatic, eso fue hasta las mega elecciones, si no me equivoco. En Entonces, esa con un bolígrafo y se metía en una máquina que se la tragaba, la boleta, una boleta física. correcto, una boleta grande, parecida, no igual a los tarjetones de antes, pero sí. Más bien fomentó cierta apatía, cierta tal, pero el encumbramiento de la automatización del proceso electoral en Venezuela tiene muchas interrogantes, sobre todo cuando tenemos clara una caracterización del régimen venezolano. Yo lo digo, no porque esté en España, en Venezuela estaba una corporación como delictiva, con fines tal, digamos, ahí no hay ninguna transparencia. Pero lo que preocupa del lado también opositor, no es que yo voy a ser la oposición de la oposición de la oposición, que como le dicen a uno, no, yo soy crítico igualmente por donde yo vea rendija para criticar, y con eso no estoy ni favoreciendo al chavismo ni nada. Tú no puedes pretender, uno, que la gente es tonta, dos, o sea, que tú le vas a ocultar una verdad como esta de una manera tan flagrante, y dos, que tú crees que vas a quedar además como un político transparente si te interesa, no diciendo esto. A mí me preocupa mucho que sobre esto no se hable, no se diga, es como un tema tabú. ¿Por qué habría un tema tabú en política? En primer lugar, no tendría que haber ningún tema tabú. Una cosa que implementó el chavismo de una forma tan poco transparente. Lo que yo creo es que con el negocio, con el tema de las elecciones, lo que ha habido es una gran tapadera de cosas que nos ha traído hasta donde estamos. Yo, no mucho antes de venirme de Venezuela, fui invitado a una reunión, teníamos el libro recién publicado, a una reunión con el senador Bob Corker. Y lo digo no porque me esté dando publicidad, ni le esté dando ¿Con publicidad. quién? ¿Tuvo un corte allí? Con el senador, cuando fue a Caracas, el senador Bob Corker. Del grupo de Boston, claro. Sí. Correcto. Y ahí hubo una reunión con el tema, para hablar del tema electoral y de cara a las elecciones. Teníamos el libro recién publicado. Y había expertos allí reunidos del Centro Carter,
había gente de otras ONG y profesores que siempre participan en el tema electoral, siempre como asesores en las elecciones, que eso también es un mercado ahí muy importante. Y la única persona ahí que habló sobre dudas, yo ni siquiera fui, digamos, tajante ni grosero con el tema de la automatización, lo único fui yo. Y no fui desmentido, digamos, por la audiencia de la reunión. Fui desmentido por los que estaban al lado mío del panel. No, 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 pero eso no. Lo que ha habido ventajismo, pero fraude electrónico no ha habido y no sé qué cuánto y tal. Y yo digo, ¿pero por qué? A mí, yo me pongo siempre, a veces, o sea, me hacen poner siempre del lado de la suspicacia. ¿Por qué tú vas a decir que no hay fraude electrónico? Claro, yo no quiero quedar mal frente al señor estadounidense, el senador, que por cierto después se mostró un poco raro, estuvo en liberaciones de rehenes y después fue otra vez a Venezuela. Sí, Joshua Hall, exacto. Ya yo estaba aquí, pero yo me volteo y, claro, para no hacer un escándalo ahí frente a, vamos a decir, frente a Musiúes, que para que no... Estamos allí reunidos con gente que representaba la oposición del establishment, pues gente, intelectuales, representantes de partidos políticos, y era gente que no cuestionaba de nada el sistema electoral. Decía que había pequeños ventajismos a la hora de la elección. Neomar, ni siquiera es que no cuestionen, porque ponte tú que esa no es tu línea. Tu línea es, mira, vamos a llevarle agua al pueblo de Naiguatá. Perfecto. O sea, o sea, si esa es tu línea, esa es tu línea. Yo no me meto con tu línea. Pero fíjate, esta es mi línea, pero ¿por qué tú me quieres desmentir a mí en público? ¿Por qué tú harás eso? Así como a ti te dicen, no ha habido fraude electrónico. Yo le devolvería la pregunta igualmente. No ha habido fraude electrónico. Seguro. ¿Y cómo sabes tú eso? ¿Por qué? O sea, la máquina ha sido transparente. Tú has participado en auditorías. El CNE ha cumplido alguna vez la promesa de auditar en verdad ese software y esas máquinas. El tema de las papeletas ha sido supuestamente uno de los breakthroughs. Bueno, ahora que lo refieres, es de bota a pie juntilla de la transparencia del voto en Venezuela automatizado, no ha logrado demostrar que el voto es enteramente transparente. Sin embargo, los que no han admitido que es transparente, es decir, los que dicen, mira, hay irregularidades en la transmisión, sí lo han demostrado. Hay modelos matemáticos, estadísticos, publicados en journals internacionales donde está esto. Está la experiencia propia de los testigos que mandó la oposición, por ejemplo, en la víspera del referendo 2004, que demostraron, porque está el testimonio de la persona, que demostraron que la máquina era capaz de transmitir por dos vías. Estaba demostrado el hecho de que se podía seguir la secuencia de la captahuella con cada uno de los votantes que iban pasando a la herradura. O sea, está demostrado desde el punto de vista de la gente que argumenta, que tiene dudas sobre la transparencia del voto, que hay elementos para la duda. Los que no han demostrado que es absolutamente impermeable al fraude son los que son creyentes, ¿no? Pero termina imponiéndose paradójicamente la segunda postura. Por eso de sentirse bien, de autocomplacencia, de que sí, vamos a salir de esto con una elección convencional. Creo que es eso, a final de cuentas, ¿no, Tomás? Un amigo estadounidense, después de esa reunión, me dijo, Tomás, no te preocupes, Tom, esto es el nuevo Big Tobacco. Big Tobacco se refieren a las grandes tabacaleras antes, que la gente fumaba porque veía a Humphrey Bogart fumando o veía las películas, los westerns y tal, o lo que fuese. Claro, no desestimemos el poder del lobby. No estamos hablando de teorías conspirativas, chicos y chicas que nos ven y nos oyen. No, no, es verdad. O sea, si tú quieres vender esta tecnología y toda esta cuestión, tú tienes que tener stakeholders, gente que le preocupe esto, a los cuales hay que tener un poco, digamos, engrasado en el sentido de, oye, no vayas a echarme para atrás la partida del voto electrónico, pues, incluso sin cuestionarse la fiabilidad, la seguridad, la idoneidad, la verdad del voto electrónico, porque la verdad del voto electrónico ni siquiera ha sido expuesta. Y bueno, y cuando lo han hecho ha sido muy triste, como tú dijiste lo de Smartmatic. Smartmatic es una cosa que es tan opaca y tan desastrosa, una empresa que nos hizo un referendo revocatorio en un momento de crispación política tan grande, con unas máquinas de lotería, unas máquinas de... Las máquinas Olivetti de lotería. Perdón por la cuña, no es culpa de Olivetti. Olivetti hizo sus máquinas para lotería. Pero le digo, en alguna época donde estaba empezando la informática masiva y tal, las impresoras Olivetti, ¿no? Sí, sí, máquinas de escribir. Antes incluso se me cayó la cédula que la tengo vencísima. Pero ¿cómo la gente no cuestiona esto? En parte porque los propios políticos
por unas razones o por otras, mantienen al rebaño en calma. Pero tú no puedes estar en calma, porque en el futuro llegará un momento donde el chavismo no estará en Venezuela. Y tú no puedes, entonces, repetir el sistema automatizado tal cual como se ha hecho hasta ahora, porque eso sería simplemente una burla a los venezolanos, no solamente a los de estas generaciones que hemos padecido esto, sino una negación de la democracia y del Estado de Derecho para las generaciones que vienen. Así que yo lo que digo es más discusión, más tal. Miren cómo en otras partes del mundo el voto no es nada automatizado. Mira, para seguir con lo de España, para terminarlo, se termina la cosa. Se cierra el centro de votación porque ya no vienen más votantes, se acabó la hora. Todos los testigos de los partidos políticos con sus papelitos, a todos le da 140 y tanto tal, 144 mesas, 100 tal, 1500, no sé qué, la gente, sale el acta que tiene duplicado abajo, tú la firmas, desprendes tu copia, te la llevas, la directora del centro es la encargada de ir junto con la Guardia Civil a llevar el resguardo de las papeletas, pero el acta ni siquiera es que la transmiten y no sé qué cuánto, y es todo por dentro de la máquina. No, el acta se queda en físico, con el acta recién desplegada, como si estuviese en la época de antes papel carbón. Cada quien se lleva sus actas. Por que es una votación aquí. Yo participé también en las votaciones municipales, en el municipio donde vivo. Entonces, muy sencillo, se contó todo y no sé qué más. ¿Qué se hace? Hay una laptop que tiene la directora del centro, directora o director del centro, y lo que hace es que copia los resultados, los copia ella, copia los resultados, y como ella tiene un certificado electrónico con el que firma electrónica, como yo firmo aquí mis trámites en España, dándole clic, ya yo fui a un sitio y me validé, que digo que yo soy yo, ella firma electrónicamente que esos son los datos del acta. Y listo, ella cierra su laptop, se va todo el mundo para su casa con su acta, y después tú llegas a tu casa y en cuestión de una hora y pico, ya tú ves, te metes en los periódicos ABC y ves en el municipio donde yo estuve, ves la mesa donde yo estuve y ahí está el resultado. Porque y para eso no es necesario haber automatizado todo el proceso. El proceso no es electrónico, es completo. No solamente el proceso de votación, todo lo previo no tiene por qué ser electrónico tampoco. Eso es una locura, eso que nos han hecho. Huellas, Tomás, allá. Olvídate, eso no existe. No tiene sentido, eso no tiene sentido. Bueno, sí tiene sentido cuando quieres montar todo un elenco de situaciones para alterar el proceso regular del voto, ¿no? Pero, Tomás, te quiero agradecer muchísimo este rato, de verdad. Creo que han quedado muchas cosas por conversar. Seguramente en detalle podemos seguir hablando sobre, por ejemplo, la experiencia de 2004, todo lo que ha venido después, y elección tras elección, porque creo que cada elección iba representando como un nuevo peldaño en una escalada de corrupción del sistema electoral completo. Y me quedo con tu reflexión, es que no es posible que las élites políticas que se supone son alternativas al chavismo estén defendiendo, la mayoría de ellas, la permanencia del voto electrónico tal cual está por lo menos por el chavismo, porque lo que estarían es aprovechando un instrumento para encaramarse, no dejarlo más nunca también, como pasado con el chavismo. Nada que tenga que ver con elecciones auténticas, no solamente en Venezuela, sino en todas partes. En Estados Unidos se va a aprender eso de transparencia, y yo estoy seguro, por eso esto tiene 2 pasitos para adelante y 3 para atrás el voto electrónico. No solamente la automatización, nunca tú la vas a tener como en Venezuela con el chavismo, pero el voto electrónico mismo, hay gente que ensaya con él y después se van para atrás porque dicen, mira, es que no nos dejó transparencia. Entonces, ante el sinsabor de un evento tan desagradable como el cuestionamiento de una elección, mi creencia es que van a echar pasos para atrás. Yo no estoy hablando sobre el resultado final de la elección de Estados Unidos, estoy hablando sobre donde hubo mecanismos que puedan alterar la transparencia. Y para alegar falta de transparencia de una elección, tú no necesitas plena prueba. Tú basta con que lleves algunos indicios, algunas pruebas, y ya eso es suficiente para que simplemente desde el lado de donde se hizo el proceso haya que empezar de cero, demostrar todo con transparencia. Y una de las cosas que no permite el voto automatizado es eso. ¿Cómo tú das transparencia ex post facto? Y dices, bueno, vamos a abrir la máquina. No, la máquina no tiene voto. Sí, se pierde la mitad del proceso por lo menos. O sea, la mitad de ese proceso que está de alguna manera en lo que llaman una caja negra, porque termina siendo una cosa que tú no sabes qué ocurre allí, dentro de un chip, dentro de unos microprocesadores, no sabes qué ocurre. O sea, no lo sabes, no lo puedes saber.
por eso es una cosa... Porque no hemos llegado al lenguaje robótico los seres humanos todavía, ¿no? Mi comentario final, que era la idea que te quería transmitir, que la anoté aquí cuando hace rato estaba preparándome para hablar contigo un rato hoy, que es una cuestión de sentido común, ¿no? No es una cuestión de ingeniería, de cisne negro, de matemática, es una cuestión de sentido común. Claro. Tomás, te agradezco muchísimo nuevamente e invito a los amigos que nos están viendo a que busquen este libro. Tiene varios años publicado, yo lo leí apenas salió, como todos los libros en los que ha participado Tomás, de Editorial Galipán, muy bueno. El libro es Selecciones Auténticas en Venezuela y se lo pregunta y terminan siendo varios trabajos, varios ensayos de autores que ustedes pueden revisar para terminar de confirmar que hay un manto de neblina sobre las elecciones en Venezuela y el sistema electoral. Allí no hay solamente opinión, puramente la cosa no, hay argumentos de por qué el sistema no es transparente. Vayan y revísenlo, Editorial Galipán, año 2015, elecciones auténticas en Venezuela. Tomás, hasta la próxima, un gran abrazo y gracias a los amigos que nos vieron el día de hoy. Bueno, Omar, un abrazo, saludos a todos.